buenas noches y bienvenidos una semana más a La Alameda, ya saben, ese programa producido conjuntamente por 101 Televisión y el periódico Sur, en el que intentamos hablar de la actualidad de Málaga y su provincia. Eso decimos siempre, pero indudablemente hoy, pues la actualidad informativa está marcada por el acuerdo entre el PSOE y Junts para que haya un pacto de investidura y de legislatura para hacer presidente a Pedro Sánchez, y ya con fecha ya para la investidura los próximos días 15 y 16 de noviembre. Indudablemente esa noticia y todo lo que ha rodeado ese anuncio pues va a marcar el debate que vamos a tener esta noche, incluso con nuestra primera invitada, que no es otra que la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida, y vamos a hablar de muchas cosas, de Torremolinos, de turismo, de la política provincial de Málaga, pero indudablemente pues vamos a empezar un poco con este asunto que yo creo que interesa a todos. Y para hablar con Margarita del Cid en este primer bloque de La Alameda, pues tenemos a tres periodistas: Alberto Gómez. Buenas noches. Bienvenido. Iván Gelipter. ¿Qué tal? Buenas. Y Javier Recio. Hola. Ya no digo lo del titular, que lo he vuelto a decir, porque ya es tradición casi. Bueno, pues vamos a empezar antes de entrar en la política local o provincial. ¿Qué valoración hace Margarita del Cid, no solo como alcaldesa de Torremolinos, sino sobre todo como cargo orgánico del PP en la provincia de Málaga? No vaya a tirar de argumentario, díganos ahí su... No se te escapa, Manolo, que mi evaluación no va a ser positiva, bueno, evidentemente. Sí. Bueno, pues no lo es. Bueno, no tiro de argumentario. Yo la verdad es que creo que no es un buen día hoy para España. No sé qué es lo que va a venir después. Todavía creo que queda el PNV por hablar, ¿no? Para ver qué exige. Y bueno, para mí hoy es un día difícil de digerir para los españoles. ¿Pero difícil por qué? No digan los motivos por lo que especialmente considera que... Realmente yo creo que es cierto que se quiebra el principio de igualdad. Eso se rompe. Ya hoy los españoles no somos iguales. Y fundamentalmente yo creo que sobre todo con eso que se ha introducido del lawfare, o como lo queramos llamar, al final lo que estamos haciendo es pedir perdón al independentismo. Sí, usted se refiere a lo que consideran la judicialización de la política. Efectivamente. ¿No? Lo que se está en ese acuerdo, lo que se está afirmando es que ha habido una persecución del Estado de Derecho, jueces, tribunales, fiscales, a los independentistas por el mero hecho de ser independentistas, no porque hubiesen cometido ningún tipo de delito. Yo creo que eso no es cierto. Pero eso se ha plasmado por el candidato a la presidencia del Gobierno, el señor Pedro Sánchez, y se ha firmado en nombre de todos los españoles, o en nombre del Partido Socialista. Me da igual, porque el Partido Socialista es un partido con muchos años en España y que yo creo que sus votantes también se merecen un respeto y no se merecían eso que se ha firmado hoy. Yo creo que hemos visto, hoy leía eso de... Se ha roto el Estado de Derecho. Bueno, yo creo que lo han ido matando en las últimas semanas poco a poco. Primero, al legislativo, ¿no? Cuando la presidenta del Congreso ha estado absolutamente a verlas venir, sometida a lo que decía el Ejecutivo, y hoy, pues con ese acuerdo, el Poder Judicial también pues queda muy en entredicho, pero fundamentalmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque parece que con esto lo que estamos diciendo es que no han actuado bien. No sé, Javier, ¿qué apunte puedes hacer? Lo que dice la alcaldesa. Estoy de acuerdo con Margarita del Cid, porque efectivamente se quiebra el artículo 14 de la Constitución, ya no somos todos iguales ante la ley, este podría ser un nuevo artículo. Vamos a explicar, Javier, digo, por si alguno de los que nos están viendo todavía no lo sabe, claro. Lo que se ha firmado hoy un acuerdo que entre el asunto principal, no fundamental, era esa amnistía. Bueno, pero después no hemos ido enterando que además de la amnistía... Bueno, la amnistía, perdona, que desde el 2012 hasta la actualidad... 11 años, durante un periodo de 11 años y todo tipo de... De delitos. No, de delitos y de también órganos judiciales económicos para salvar a toda la pandilla de Puigdemont. O sea, no solo a los que cometieron delitos, sino al abogado que está imputado por malversación, por blanqueo, a Laura Borràs, que era otro asunto. O sea que toda la pandilla va a estar salvada gracias a la ley de amnistía.
Y después nos hemos enterado, que también es bastante grave, que el Partido Socialista ha afirmado que se va a negociar un referéndum en Cataluña. Parten de dos posturas diferentes. Uno habla directamente del referéndum, el Partido Socialista apuesta por lo que es recuperar el estatuto que fue declarado inconstitucional. Pero está plasmado y firmado que es que van a negociar sobre eso. Y después una cosa bastante grave que puede afectar también a lo que es la solidaridad entre comunidades autónomas. Que es que eso viene también del pacto con Esquerra Republicana, ¿no? Claro, que ellos quieren... No, pero esto todavía es más. Con Esquerra lo que se pactó es que le perdonaban 17.000 millones de euros. Y ahora lo que se ha pactado es que se va a negociar que Cataluña se quede con el 100% de todos los impuestos que se recauden. Sí, ya quedaría poco para una independencia de facto, ¿no? Claro, ya de hecho. Y después, además, dos cosas muy graves. Que va a haber un relator, como sea, ponemos en el mismo nivel el Estado español con Cataluña, como si hubiera un enfrentamiento legítimo entre ambos, ¿no? No que uno ha cometido un golpe de Estado, sino es como cuando hay la guerra de Kosovo, pues hubo un relator para Serbia y Kosovo para llegar a un acuerdo. Pues esto es lo mismo, un relator internacional. O sea que eso es de una gravedad... Bueno, Alberto. Hombre, yo creo que hay un conflicto evidente entre Cataluña y el Estado, entre alguna parte de Cataluña y el Estado. Yo lo que considero más grave es la parte de la financiación, esa última parte que ha señalado Javier, la cesión de todos los impuestos a Cataluña y sobre todo eso acaba con la distribución de la riqueza que debe darse entre las comunidades autónomas. El principio de solidaridad, vaya. El principio de solidaridad, efectivamente. Eso es lo que me parece más grave. Además, me parece muy poco socialista, me parece muy poco obrero y desde luego... Iba a decir muy poco español. Nada español. Cero español. Iván. Bueno, yo estoy un poco en desacuerdo con todos los que habéis hablado hasta ahora en algunos capítulos. Primero, empezando por lo último que ha comentado Alberto, hombre, llevamos desde que volvió la democracia a este país, tanto PP como PSOE, haciendo concesiones a los partidos nacionalistas o luego independentistas, donde se les ha dado muchísima más libertad de cualquier tipo a la hora, por ejemplo, del caso de la cuestión fiscal, ¿no? Es decir, no nos podemos alargar las vestiduras cuando esto se lleva haciendo por parte de derecha e izquierda sin ningún problema. Pero estaremos de acuerdo en que es poco pero termino que yo no os he interrumpido. Eso por una parte. Luego, por otra parte, yo quiero esperar a ver que se presente exactamente con la ley de amnistía para hacer una valoración completa sobre lo que supone. Yo lo que sí creo, y yo lo veo con otra esfera, es que durante el año 2012 en adelante hemos estado escuchando un discurso de la unilateralidad por parte de los partidos independentistas y que creo que por ser precisos lo que se ha afirmado es que Junts propondrá la celebración de un referéndum en base al artículo 92. El artículo 92 de la Constitución es muy específico, es muy claro y habla de que tienes una decisión que implica a todos los españoles. ¿Qué es lo que propondrá? Y que el PSOE propone otra cosa. En ningún caso se ha firmado un referéndum. Yo creo que una pregunta, Iván. ¿Tú crees que realmente que en la cabeza de Puigdemont está hacer un referéndum en el que intervengamos todos los españoles? Yo creo que no está en la cabeza de nadie hacer un referéndum porque todos sabemos que ese referéndum no va a salir. Hombre, yo creo, yo creo, lo han dicho, Iván. Pero yo creo que siendo pragmático, lo que se ha firmado en este acuerdo, y lo digo sinceramente, no podemos decir que el PSOE ha firmado una amnistía porque le parece estupenda la amnistía. Ha firmado una amnistía porque es la única forma de seguir en el gobierno. Eso es una realidad. Ahora bien, creo que se puede decir eso y se puede decir también que es evidente que también por el otro lado lo que quieren es volver a su casa. Empezando por Puigdemont, lo que quiere es volver a su casa. Esa es la principal razón por la que le va a dar la presidencia. Por ejemplo, Mas consigue, Artur Mas, consigue con esta amnistía pues que la condena de 4 millones, creo que era y medio de euros que tenía que pagar. Pero un matiz, lo de Laura Borràs no se aplica en este caso porque el delito de Laura Borràs no tiene que ver con el referéndum, no tiene nada que ver, es una cuestión... pero ahí entonces se aplica al principio de... Con el lawfare realmente lo que se está diciendo... hay una parte bastante ambigua en el acuerdo que ha habido una persecución perfectamente al caso de Laura Borràs. El caso de Laura Borràs yo tengo entendido que se ha quedado fuera. En cualquier caso, yo creo que tenemos que intentar rebajar un poco los términos que utilizamos. Desde que Pedro Sánchez cedió al gobierno el año 2018, si no recuerdo mal, llevamos escuchando que se va a fracturar el Estado de Derecho muchísimas veces, de verdad. Yo sinceramente creo que tenemos que bajar un poco, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que se está decidiendo. Y luego una cosa muy importante, si ahora nosotros estamos diciendo que nos parece mal que se diga que la justicia está politizada porque eso no es real, si luego resulta que hay un tribunal constitucional que considera constitucional esta amnistía, entiendo que habrá que mantener ese mismo discurso. Lo que no vale es decir que ahora que criticamos que se diga que está judicializada la política y luego si un constitucional en el futuro
lo da como válido decir que claro, que como son jueces nombrados por el PSOE, hombre, no, si vale la justicia antes, vale ahora y vale en el futuro. Eso Yo estoy de acuerdo con que hay que rebajar el tono del enfrentamiento que hay en la calle y eso, en fin, ese fantasma de que España se rompe que llevamos escuchando tanto tiempo, bueno, pues no deja de ser un fantasma. De hecho, yo creo que ha hecho bastante daño a la crítica, si me lo permitís, constructiva y con un poco de distancia y perspectiva, todo lo que ha pasado en los últimos días, las concentraciones que ha habido con esos lemas tan bárbaros, absolutamente anticonstitucionales, en muchos casos homófobos, en fin, podríamos seguir durante mucho tiempo criticando incluso al propio rey. Bueno, yo creo que eso le ha hecho flaco favor insisto, a la crítica legítima a este acuerdo de investidura con Junts y bueno, creo que si seguimos alimentando, como dice Iván, ese fantasma, acabaremos peor de lo que estamos. O sea, señora del Cid, ¿qué cree que va a pasar el día después? Considerando el día después, una forma de decir, ¿qué va a pasar ahora, no? Bueno, yo sí que creo que de verdad que hoy se han dado pasos para quebrar el Estado de Derecho. Sí pienso que se ha hecho porque hoy hemos reconocido, o ha reconocido el presidente de este país, en nombre de todos los españoles, que ha habido una persecución a los independentistas catalanes por el mero hecho de ser independentistas catalanes. Sí lo creo. Y también creo que el Estado de Derecho implica que, y una de las quiebras de la igualdad no es solo el tema económico, no es solo el tema de las transferencias en un marco distinto del estatuto o del que las leyes establecen, es que conductas delictivas por jueces independientes van a quedar absolutamente perdonadas u olvidadas por el mero hecho de ser políticos independentistas. Por el mero hecho de ser políticos independentistas. Porque Puigdemont no está solo por el proceso, también está por terrorismo. Está ahora mismo imputado por terrorismo. Y sobre todo, por lo que os he dicho antes, ¿no? Porque se le está diciendo a las fuerzas y a los cuerpos de seguridad del Estado que han actuado mal, a los fiscales que han actuado mal, a los jueces que han actuado mal. El Tribunal Constitucional podrá decir que es legal o que es ilegal, pero se le está diciendo a una buena parte del Estado de Derecho, a los que defienden el Estado de Derecho, que son los jueces, que son los policías y que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo han hecho mal. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, hay que rebajar la... Mira, una cosa, hay que contar las cosas como son. Si aquí el Partido Socialista pacta con Junts, que aquí se va a olvidar todo porque me hacen falta 7 votos, eso hay que decirlo a la gente. Si se rompe... A mí eso lo puedes decir. Ahora, decir, como tú has dicho, que hablamos de un gobierno ilegítimo, me parece una barbaridad. No, barbaridad no. Yo he dicho, será un gobierno legal, pero profundamente ilegítimo. Y lo digo 500 veces. Pues a mí eso me parece una barbaridad, ¿por qué? Porque está basado te está saltando principios básicos, como el de la igualdad, como el de la separación de poderes. Es que se están riendo de los jueces. No es solo que se están riendo, que le están diciendo que han sido unos que han perseguido por ideas políticas a unos políticos. ¿Y si el Constitucional considera constitucional? Bueno, está bien, si te da igual el Constitucional, vale, ya está. ¿Te parece bien que haya una amnistía? Vamos a ver, no, es que yo... Porque le hace falta... Me gustaría ver en la ley de amnistía si en la exposición de motivos va a poner, esta ley se hace porque hay que hacer de la necesidad de virtud. Lo va a poner, es lo que dijo, la verdadera razón de esto. A ver si lo ponen. ¿Cuántas veces nos han dicho que no habría amnistía? Claro. O sea, yo... Muchísimas. Bueno, yo creo que tenemos aquí incluso algunos tuits que publicó y algunas declaraciones que hizo el propio Pedro Sánchez negando... Hombre, pero es que decir que la amnistía se hace, que el PSOE aprueba la amnistía porque es lo mejor para el país, eso es un argumento que evidentemente no compra nadie. Pues yo por lo menos no lo compro, vamos, es una realidad. Yo digo una cosa. Ahora, un segundo, Javier, que yo no me trague el relato del Partido Socialista de que se hace por esto. Vale, ahora, la pátina que le estáis dando vosotros tan extrema, yo no se la veo. Y además creo que el independentismo por primera vez está renunciando a la unilateralidad. Esa es mi opinión. Iván, bueno, eso es lo que ha afirmado hoy. ¿Está de acuerdo como un paso atrás del independentismo? Sí, hombre, que rizar un poco el rizo. Y estando de acuerdo... No se han visto en otras. Claro. Es decir, todos sabíamos que esto iba a llegar
llegar a un acuerdo, no se han visto en otra. Estando de acuerdo en la necesidad de bajar el tono, la tensión y algunos mensajes que me parecen extremistas y que además, insisto, le hacen flaco favor a la crítica legítima al acuerdo, pero hombre, evidentemente aquí quien sale ganando son los independentistas y es sobre todo... Pero si hoy él se ha pavoneado de que le ha dicho, mire, y aquí la legislatura va a durar lo que a mí me dé la gana. Totalmente. En el momento que no así, tragues, es así. En el momento que no tragues con los acuerdos que yo planteo, Evidentemente, cuando uno tiene mayoría absoluta, uno no depende Tiene la llave en de gobierno. exclusiva. claro, pero tú es que has renunciado. Sí, pero es que luego no olvidemos- el PNV puede decir Pero lo no mismo. olvidemos sobre todo que el Nunca. Partido Socialista al final va a conseguir mantener la presidencia del gobierno pactando con dos partidos de De derecha. todas formas, insisto, Como el que es, PNV y insisto, lo que pasa es que hay un análisis que, vamos a ver, que hay también una serie de, para mí, en mi opinión, la mayoría de los votantes socialistas se dividen en, o sea, tienen que elegir, entre comillas, entre un gobierno del Partido Popular y Vox, ¿vale? Un Vox, que ya lo hemos visto estos días, cuál es la forma de que tienen de expresarse en las calles, y por otra parte, es eso o tragar. Pero yo creo que esa es la clave, fíjate, creo que esa es la clave. El falso dilema... No, el una falso trampa, es que dilema no hay alternativa. No, sí hay No, alternativa. escúchame. Hay una tercera vía Nuevas que yo elecciones. creo, hay una tercera vía y es la repetición electoral. Claro, ¿cómo que no hay vía? Porque porque yo creo que las condiciones han cambiado sustancialmente y porque lo que se ha dicho durante años que no se iba a hacer es la condición que te ponen los independentistas para tragar. Y si vuelva, Con lo cual, pero Marga, yo creo ¿y que hay si un vuelve a ocurrir tercer lo mismo en escenario? una repetición electoral, seguimos repitiendo hasta que También digo que sí. Bueno, eso no lo dijiste en el Escúchame, 2016. En el escúchame. 2016 le dijiste al PSOE que tenía que abstenerse. Si hubiera que Porque no repetir había elecciones cada vez que repetición miente un electoral. presidente del gobierno, estaríamos todo el día votando. Si Eso yo también lo fuera, digo. del Pero, Partido bueno, Popular, yo plantearía que me parece muy 7 votos del interesante. Partido Popular a cambio de no pactar. Me parece muy interesante lo que ha ¿Esa dicho propuesta Iván, dónde está? porque es un dilema que se está planteando. Y yo creo que hay una España en medio que no está de acuerdo ni con la amnistía, ni tampoco con un gobierno entre el PP y Vox, especialmente después de todo lo que hemos escuchado estos últimos días, en las concentraciones, insisto, con esos lemas terribles y bárbaros que hemos escuchado, de Viva Franco para arriba. Y hay una España ahí que ahora mismo está profundamente desmotivada. Y a mí me preocupa la desafección política que esto, Manolo hablaba del día después, generará y seguirá alimentando. ¿Y eso a dónde nos va a llevar? Llevamos años hablando de la desafección política, ¿eh? Y claro, pero es que pero no tenéis la sensación de que fuera, esta burbuja mediática y política, esa desafección va creciendo de forma imparable o poco a poco, si queréis, paulatinamente. ¿Y eso a dónde lleva? No lleva nunca a nada bueno. Yo creo que lo que se ha es polarizado mucho más. Ahora, la polarización es terrible también. Por eso te digo, hay más gente polarizada que antes. Pero tú de verdad Antes consideras que la respuesta, Realmente- Javier, ¿tú consideras que la respuesta a este acuerdo de amnistía tiene que ser esas concentraciones que hemos escuchado al grito de Viva Franco, de Marlaska Maricón, de Felipe Felón, De verdad, Defiende tu Albert, nación? Por favor. Cuatro gripos, 4 chalados. No son 4 chalaos. Perdona, Ojalá hubieran sido 4. Con 4 chalados. Con lo que está pasando en este país. Ojalá hubieran sido Es 4 ridículo, chalaos. ¿verdad? Es que lo que está Pues pasando a en mí este me país parece también se que debe. ver una cosa que la otra. En todas las manifestaciones de un bando y de otro se dicen barbaridades. Siempre se pone el foco en la que pone. ¿Pero por qué hablamos de un bando y de otro? Sí, porque son dos Acabamos de bandos. criticar la polarización. Pues es que esa es la realidad, Alberto, es la realidad. Pues no, es que yo Pues si insisto, asumen los bandos, hay tendrás mucha que asumir gente el en medio de esa Yo no realidad estoy que tú dibujas. asumiendo los bandos, yo estoy relatando que hay dos bandos. Y hombre, que tú me Hay más compares, bandos. que uno diga, pues viva Franco y muere Puerto Sánchez, tonterías de esas, con acabar con el Estado de Derecho. Es que lo terrible es el dilema que planteáis entre esos dos bandos. Es que de verdad hay muchos millones de españoles entre esos gritos y Pues, comprar permitidme, un gobierno. pues vamos a darle la voz a los Vox y españoles. el Permitidme PP. una cosa, que Ya desde el lo Partido votaron Popular, en julio, tampoco Alberto, seamos. desde el Partido Popular, ¿cómo se ve lo que está comentando precisamente Alberto? ¿No? ¿Cómo se ve esa situación en la que queda el Partido Popular? ¿No? Bueno, a mí lo de los gritos y lo de qué ha pasado, bueno, yo creo que me conocéis, me parece un horror. Me parece un horror porque todos tenemos derecho a estar todos los indignados que queramos y hay fórmulas siempre para expresar que no estás de acuerdo con lo que se está haciendo, primero sin faltar el respeto a nadie y evidentemente mucho menos con el uso de la violencia, que para mí eso debería de ser un horror. Por cierto, en muchos casos contra periodistas. Exactamente. Por eso yo, para mí, también pongo en la misma parte de la balanza lo que hicieron los independentistas de utilizar la violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero es que entonces, del Margarita, Estado. no salimos del y tú más. No, pero Es verdad. Pero el problema es, ¿superamos el y tú más tragando? Es decir, para que esto se supere, las personas que, como tú dices, bueno, pues yo me considero una persona normal
y una persona de centro. ¿Cuál es el precio que tiene que pagar España? ¿Que nosotros nos callemos? Eso es lo que quiero. ¿Que todo nos parezca bien? ¿Que nos hayan mentido y sin embargo aceptemos? ¿Que volvamos a bajar la cabeza? ¿Por qué? Pero ¿Por qué? También que digáis que no estáis de acuerdo con las barbaridades que No hemos es- escuchado estos Te voy a días. Por responder tomando tu supuesto, ejemplo. yo no estoy de Marga, acuerdo. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay Sí, un Partido pero- Popular como el que tú representas, por ejemplo, y por ejemplo, de acuerdo al discurso del día de tu toma de posesión, por ejemplo, el discurso cuando te dirigiste directamente hacia Vox con lo que le dijiste, que yo creo que es un discurso que aplaude el 90% de la sociedad en la que vivimos, pero el problema es que, para forma paralela a discursos como ese, hemos visto, que forma parte también de todo este problema, hemos visto toda esa composición de gobiernos del Partido Popular con Vox en un montón de comunidades autónomas donde se le ha dado cargos a personas completamente radicales, con discursos totalmente radicales, que la gente que es de centro izquierda o izquierda le considera que no puede asumir. Entonces, claro, ante la posibilidad de que haya un gobierno en la nación donde haya ese tipo de perfiles, que los iba a haber en el caso de que Feijóo hubiera gobernado, hay gente que prefiere tragar con la amnistía. Eso es simplemente lo que estoy diciendo. No digo que sea una posición ni mejor ni peor, pero creo que es una posición completamente legítima, porque desafortunadamente no hay un término medio. Era o esto o un gobierno donde hay gente que considera que el PP pactaría con ¿Pero tú no crees que este acuerdo excesivamente derechiza al radicales. PSOE, Iván? Yo no creo que derechiza al PSOE, ¿de acuerdo? ¿Y Creo que hay dónde medidas... ¿Dónde está la Creo que hay cuestiones, creo que hay cuestiones, sí, pero entonces te lo puedo comparar también, por están las ejemplo, concesiones con el acuerdo progresistas? llegado con Sumar, donde hay un montón de medidas progresistas. O sea que con tu teoría, el fin... En el de Junts no hay ninguna. En el de Junts efectivamente no hay ninguna, Pero no hay ninguna, No, ninguna es que medida con tu progresista. de la manera que tú te estás expresando, Iván, es el fin justifica los medios. No. Para que luego viene el PP con vos, pues hay que hacer lo que haga falta. No, yo no he Incluso dicho eso. saltarse la ley. Yo no- ¿Qué es lo que están la ley no haciendo? se la ha saltado nadie Que en este sí, momento, que se lo- ¿no, Javier? se lo La ley no se la ha saltado nadie. Bueno, Y si se la ha saltado la ley desde 2012 se la ha saltado un taco de gente que hoy le han dicho que los van a perdonar. Y te Este recuerdo que acuerdo no que- rompe que- ninguna ley ni se incumple ninguna ley. Y si se incumple, ya estarán los estamentos judiciales que lo dirán. Pero, Digamos, Iván- el Partido Socialista ha llegado a un acuerdo con un señor que ahora mismo es un golpista, prófugo, procesado por terrorismo. A día de hoy, Puigdemont es eso. Pues fíjate, precisamente... Mira tú si se está saltando precisamente- Procesado, no condenado. precisamente- Tampoco Dicho equiparemos procesado, he el dicho independentismo procesado. con el terrorismo. Por favor, Precisamente, aquí en España poco hemos sufrido favor- el terrorismo no, y precisamente, sabemos lo que significa. poco favor hace- por favor. Ha sido un juez que ha Por dicho que favor. está Sí, procesado. pero precisamente, Procesado. mira, Javier, precisamente... No, si tú sabes más que el juez. Lo que ha No, hecho García procesado, no juzgado. Castellón, lo que ha hecho García Castellón, Procesado. yo creo que le hace flaco favor, por ejemplo, a todo esto. Porque al final, la percepción que hay es que después de 4 años, el momento en el que imputas, porque a Puigdemont no se le ha imputado, se ha imputado a Marta Rovira, pues no se le está investigando. Está procesado. El momento en el que se hace es justo la semana en la que se va a llegar a un acuerdo. ¿De verdad? No, ya, pero ¿De verdad, mira, ¿de verdad yo- no asumimos que eso se ha hecho a propósito? A ver, Vale, Hombre, por favor. Yo me estaba informando sobre ese tema porque yo no desconocía, son tantos los procedimientos que hay y tanto lo que se escribe sobre esto. A principios de octubre, esto es una investigación que empezó hace 4 años. A principios de octubre ya hubo un inicio en el que se calificaba por parte del juez García Castellón esto como delito de terrorismo. El fiscal dijo que se adhería y luego, pues, como lo de la amnistía. O sea, de repente ha recibido, porque evidentemente, como sabéis, los fiscales además se rigen por un principio de funcionamiento jerárquico. Se ha desdicho de la Marga, en ese adhesión, relato, con lo un cual apunte. no es o sea, el juez lo que ha hecho es, en mi opinión, ser independiente, que es lo que le pedimos todos a los Bueno, jueces. Vamos a seguir, Ser independientes, que es lo que le pedimos a los Luego jueces. vamos a seguir hablando de esto, pero es que es muy, aquí nuestra invitada venía a hablar de Terremolino, de turismo y quedan De mi libro. 2 minutos para hablar de su libro. Es que ha venido un mal día para hablar de Ya, Terremolino. por eso digo, pero vamos a darle Yo por lo estoy menos... encantada, ¿eh? Vamos a darle 2 minutos para ese resumen de lo que ha sido la World Travel Market en Londres, de la situación de Torremolinos. Yo creo que recuperada la marca turística después de los años aciagos de Pedro Fernández Monte. No sé por qué me mira. Es compañero suyo, porque nos denunció a los dos. Bueno, me denunció a mí, pero bueno. Pero habéis ganado, ¿no? Sí, hemos ganado, hemos Lo habéis ganado. contado, ¿no? Sí, la han Además. condenado- la han Por cierto, condenado en la contra, por sentencia ya es cierto. firme. Sí. Exactamente. Bueno, la situación de Torremolinos. Bueno, Torremolinos, pues evidentemente ha ido como bien sabéis, como líder turístico en pernoctaciones en Andalucía, pero fundamentalmente con la buena noticia de haber recuperado el mercado británico con respecto a 2019 casi en 20 puntos, ¿no? Creo que eso es una buena noticia
para Torremolinos y para toda la Costa del Sol, porque evidentemente la cantidad de camas, de establecimientos hoteleros y hosteleros que hay en Torremolinos, de comercios, que viven mucho mejor gracias a que ha vuelto nuestro principal turista, pues evidentemente es una buena noticia. Y lo que hemos hecho es pues sembrar para que todo siga igual en el año 2024 y también, por supuesto, ayudar a otros destinos que son complementarios de Torremolinos y que nosotros somos complementarios de ellos, pues toda la Costa del Sol. Evidentemente yo creo en que trabajar juntos es una buena noticia siempre, y Torremolinos pues evidentemente va a trabajar en beneficio propio, pero de toda la Costa del Sol. ¿Le preocupa estas informaciones que hemos publicado en las últimas semanas respecto a que el calor puede disuadir a los turistas de venir en los meses de verano, que es cuando el motor turístico tiene mayor músculo? Hombre, por supuesto que me preocupa, y me preocupa mucho, porque hoy precisamente he firmado el bando sobre una reducción del 20% adicional con el tema de la sequía. Para nosotros es evidentemente un problema. La reducción del 20% se refiere del consumo de agua. Exactamente, del consumo de agua. ¿Cómo va a afectar eso a los ciudadanos de Torremolinos? Pues va a afectar en que ya no hay segundos. riegos, no va a haber lavado de coches, es decir, todo lo superfluo, también el riego municipal, también el baldeo que no sea con agua potable. Es decir, ahora mismo tenemos que estar al mínimo. ¿Por qué? Porque se está comprometiendo el agua que es para consumo humano y para beber. Con lo cual, lo importante... ¿Puedo hacer una pregunta muy breve? Sí, hay un tema que me preocupa, que le ha preocupado un poco a los turistas este año en Torremolinos este verano, y es el aumento de los precios de los hoteles, que en comparación con el año anterior estaba disparado. No sé si eso lo habéis detectado. 5 segundos, por favor. Han subido, es cierto, es también cierto que los servicios que tienen que pagar han subido y la inflación, pero bueno, aún así están moderados. Nos quedamos con ello, pues, lo siento por esta No pasa interrupción. nada. Hacemos una pausa, despedimos a la alcaldesa de Torremolinos hasta una próxima ocasión que venga a hablar de Torremolinos, y volvemos enseguida. Nos mudamos para que nos veas mejor. Hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad, y como pensamos en ti, nos pasamos al canal 28. Resintoniza tu televisión para no perderte la BCL, el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad. 101 Televisión. Nos movemos para mejorar. Pues volvemos a pasear por la actualidad de Málaga y su provincia, esta noche indudablemente marcada por ese acuerdo que durante el día de hoy se ha ido analizando entre el PSOE y Junts, es decir, entre Pedro Sánchez y el fugado Puigdemont, sobre la amnistía y sobre las relaciones para poder llevar a cabo la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en los próximos días 15 y 16 de noviembre. Hemos estado hablando con la alcaldesa de Torremolinos, y ahora en este segundo y tercer bloque vamos a contar, bueno, de hecho contamos con la presencia del juez decano de Málaga, José María Páez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Asiduo a esta mesa de debate, y especialmente hoy es un día en el que estamos especialmente contentos que esté aquí para poder hablar de todo esto con Alberto Gómez, Iván Gelípter y Javier Recio. Javier, yo te voy a pasar la pelota para que tú arranques la conversación con el juez decano, con José María Páez. Bueno, pues sobre todo lo que está pasando, incluso retrotrayéndonos a los hechos que han sido en la última semana, ¿no? A mí lo que me gustaría comentarle o preguntarle a José María es cómo se siente después de que el Partido Socialista y Junts han puesto por escrito que ustedes son poco más o menos que unos prevaricadores. Bueno, la verdad que estamos viviendo un día de muchas emociones, ¿no? Nos hemos levantado con unos acontecimientos. A mediodía se ha producido el acuerdo, por otra parte, muy esperado, porque también hasta yo creo que la intervención de la Comunidad Europea, de la intervención del comisario, en cierta manera ha dado como una especie de toque de alerta para que esto se precipitara, y realmente así ha sido, ¿no? Era un acuerdo que interesaba a todos y a todos los que intervenían en el mismo, claro. Todos los beneficiados, digamos, por ese acuerdo, ¿no? Y así se ha producido. Después hemos tenido a mediodía
una agresión grave a un político español y la verdad es que estamos casi todavía haciendo la digestión de todas estas noticias tan importantes, ¿no? O sea, noticias desvinculadas completamente. Bueno, por supuesto, pero son noticias que verdaderamente están en la actualidad. Sí, yo creo que se refiere al hecho, ¿no?, que ese intento de homicidio, ¿no?, de Vidal Quadras, que aunque esté desvinculado y todo hace indicar que no tiene nada que ver, por supuesto, con esto, sino con otros motivos, pero indudablemente no aumenta esa tensión o esa, ¿no?, inquietud, ¿no? Por eso lo digo, porque realmente yo, por supuesto, jamás me atrevería a decir que hay una vinculación, porque habrá que dejar a la policía que investigue, ¿no?, que es el sistema adecuado, ¿no?, que la policía investigue y decida qué es lo que ha pasado, ¿no?, por lo menos descubra. Pero todo esto, pues lo que hace es aumentar un poco el grado de sobresalto en lo que nos vemos envueltos, ¿no? Acaba de producirse un acuerdo muy importante que va a determinar el nombramiento de un presidente del gobierno y probablemente la legislatura durante unos años, ¿no? Y esto hay que analizarlo con cierto sosiego y con cierta tranquilidad, ¿no? Porque realmente la vida de los españoles pues va a estar marcada por esta nueva legislatura. Entonces, cualquier incidente, cualquier cosa que además ocurre, pues también, digamos que viene a sumarse a esa falta de sosiego que es tan necesaria, ¿no? La pregunta era cómo nos sentimos. Pues yo la verdad es que tengo que utilizar, de todo lo que he oído hasta el día de hoy, pues me quedo con las palabras de Felipe González, sinceramente. Cierta vergüenza, ¿no? Creo que es la expresión que ha utilizado él, ¿no? No me representa. Esta cosa que está sucediendo, creo que no podía pensar que podíamos llegar a este punto. Esa es la sensación que tengo yo, ¿eh? También quiero dejar muy claro que, lo he dicho otras veces en este programa, yo no he reunido a la Junta de Jueces de Málaga a ver lo que vamos a expresar. Porque o sea, que no habla en nombre de todos. Efectivamente. Sino habla, yo hablo en mi nombre, a título personal, y también pertenezco a una asociación, la Asociación Profesional de la Magistratura, que se ha pronunciado sobre esto claramente, ¿no? Entonces, yo comparto ese pronunciamiento y estoy muy preocupado a la vez me solidarizo con lo que ha dicho Felipe González, no de crédito, estoy avergonzado. Hay antes de que vayamos entrando en lo que ha pasado hoy, las semanas atrás, ¿no?, incluso nuestra anterior invitada, la alcaldesa de Torremolinos, ha hablado de fractura del Estado de Derecho, de la separación de poderes. Es decir, me gustaría que antes de que empezáramos a analizar el acuerdo de hoy, desde su punto de vista, que es de un experto, por supuesto, como juez decano, o sea, realmente ¿en qué situación está esa separación de poderes? ¿Cómo ha afectado al Poder Judicial? Me gustaría ser lo más conciso y también divulgativo posible, porque si no la gente se nos va a ir a first date, ¿sabes? O sea, que realmente eso me preocupa, porque España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que son tres palabras que hablamos continuamente, pero que parece que no significan nada y sin embargo lo significan todo. Estado social, ¿no? Los avances sociales, la posibilidad de que todo el mundo tenga la posibilidad de desarrollar una vida, una buena vida, que pueda desarrollar sus derechos, que se le respeten. Eso, que todo el mundo pueda acudir a un centro sanitario y que lo atiendan. Todas esas cuestiones sociales que son tan importantes, pues es una de las cosas fundamentales de la Constitución, ¿no? Y eso afortunadamente en España lo estamos consiguiendo. Venimos del año 78, recordemos, ¿eh? Para ver la gravedad que tiene esto, usted se va a un país hiperdesarrollado, que no hace falta mencionar, pero si usted no tiene un seguro médico, se muere en la puerta de un hospital. Nosotros hemos conseguido en unos años de democracia llegar a ese punto de que hay una asistencia pública universal. Tenemos un país en ese aspecto espectacular y cada vez pues va mejor. Y creo que en eso pues todos tenemos que estar de acuerdo. Estado social y democrático. La democracia, cuando se usa la palabra democrática, estamos hablando del principio de participación en los asuntos públicos, a través, lo más importante, a través de las elecciones. Nosotros tenemos la posibilidad de participar en las elecciones y verdaderamente decidir pues quiénes son las personas que nos van a gobernar. Eso, el derecho de participación es muy importante, porque es lo que hace que nos sintamos partícipes de esta democracia y que sea realmente una democracia. Ese es otro gran avance que nos equipara a los países europeos. De las elecciones seguramente volveremos a hablar, porque yo
he tenido ocasión de escuchar que la posibilidad de que hubiera unas nuevas elecciones, que el resultado sería el mismo. Bueno, sería el mismo si cuando se presenta un programa político se respeta. Porque si yo me presento a unas elecciones diciendo esto es negro, esto es blanco y esto es amarillo, y cuando terminan las elecciones todo lo que dije cambio de opinión, pues ya habría que ir a lo mejor a unas elecciones donde se diga exactamente lo que se va a hacer. Porque si no, nos podemos encontrar un resultado engañoso. Eso está claro. Y finalmente, un Estado de derecho. ¿Qué significa esto? Pues que en un Estado de derecho lo que importa es el cumplimiento de la ley. Nadie está por encima de la ley, ¿eh? Está la ley individual que afecta a los ciudadanos y después está la ley que afecta también a las instituciones. Todas las instituciones también están sometidas a la ley y tienen que cumplirla, ¿eh? ¿Y qué pasa con los parlamentos? Que ahora se discute mucho si el Parlamento es soberano, no lo es. Pues el Parlamento también está sometido a la ley. No a la ley que ellos realizan, que es el que la pueden cambiar, modificar, incluso crear. Propio, incluso. Pero están sujetos a la ley que es la Constitución. Esa es la primera ley que hay que cumplir, por supuesto. Y entonces el Parlamento está obligado a cumplir la ley. Y lo que no está en la ley, pues no lo puede hacer. Y eso me imagino que lo hablaremos a lo largo del debate. Y dentro de la ley pues está el Poder Judicial, que es la separación de poderes, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Poder Judicial, además de resolver los conflictos entre los ciudadanos, pues también se dedica a controlar al resto de poderes. De los poderes. Porque si no hay control, pues uno puede hacer lo que le venga en gana. Entonces, para eso está el control. Y eso lo realizan en el Estado de Derecho los jueces, que son los encargados de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. ¿Pero en qué punto cree que se encuentra esa separación de poderes? Pues con esta ley de amnistía futura, cuyos términos desconocemos ciertamente, y no podemos desmenuzar el texto, pero sí podemos hablar en el plano teórico de lo que significa la amnistía. En eso, por supuesto, que podemos hablar. Y entonces, ¿qué significa eso? Pues por lo que estamos viendo, que ya nos lo han adelantado, pues está claro que lo que los jueces decidieron que era delito, investigaron, juzgaron, condenaron y ejecutaron, pues va a quedar sin efecto. ¿Por qué? Pues porque se ha llegado a un acuerdo con parte de con los que fueron condenados y los que iban a ser condenados, que se fugaron, de cómo tiene que realizarse este tipo de persecución de delitos. O sea, de ninguna manera. Porque una amnistía supone eso, el olvido del delito cometido, en contraposición al indulto, que sería el perdón de la pena impuesta. Yo me acuerdo que hace un año estuvimos aquí y hablamos de los indultos, que se adoptaron también en contra de la decisión del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Pues porque le faltaba un requisito evidente. No había ningún tipo de arrepentimiento. Jamás se ha dado un indulto a una persona que diga lo volveré a hacer, porque es que va en contra de la figura del indulto y del perdón. Entonces, realmente esto, pues, no creo que haya servido realmente para pacificar absolutamente nada. Sí, yo lo que pasa es que creo que con todo ese desarrollo que ha explicado estupendamente, creo que ha quedado muy claro las tres patas del Estado. Yo no sé en qué momento aquí se ha fracturado ninguna de esas cuestiones, ¿no? Yo creo que si efectivamente esa amnistía resulta, una vez que se presente el texto, que a mí me parece bastante asombroso que miembros del Consejo General del Poder Judicial salgan a hacer un comunicado sobre un texto que no conocen, contra el criterio del propio presidente además, me parece que primero habría que conocerlo, y una vez que se conozca, y si hay quien considera que ese texto no es constitucional, habrá que llevarlo al Tribunal Constitucional, que tendrá que decir si lo es o no lo es. Una vez que el Tribunal Constitucional diga si lo es o no lo es, y en el caso de que no lo sea, entonces podemos hablar de otra cosa. Pero creo que nos estamos adelantando a muchísimos procesos. El problema aquí yo creo que no es judicial, es político. Pero Iván, a ver, me gustaría saber tu opinión. Si hace unas semanas, ¿no?, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y miembros de su gobierno, incluso Salvador Illa en Cataluña, decían que amnistía imposible porque no era constitucional, y pocas semanas después dice que sí, porque hacen falta esos 7, ¿no? O sea,
eso mucho sentido común. Pero no tiene. precisamente, claro, pero precisamente... Es decir, porque si era anticonstitucional hace 2 semanas, pues lo sigue Totalmente de siendo acuerdo, ahora. pero ni Salvador Illa ni Pedro Sánchez son miembros del Tribunal Constitucional. Quiero decir, al final, lo que quiero decir con esto es que al final, precisamente eso entra dentro de la crítica política. El Constitucional, el que le está asesorando, ¿no? Entra dentro de la... Esa es una acusación que te estás diciendo... No, como dices tú, que no son creo que constitucionalistas, precisamente lo que tú acabas de decir, la crítica que hay que hacerle al gobierno, o a los miembros del gobierno, a los miembros del Partido Socialista, es una crítica política. Es decir, oiga, ustedes dijeron hace un mes A y ahora están diciendo B. Vale, pero decir que se ha roto el Estado de Derecho... Política y legislativa, ¿no? Porque claro, porque ¿no? es que uno puede cambiar de opinión, bueno, que es la mentira según Pedro Sánchez, voy a pactar contigo o con otro, ¿vale? Pero ¿cómo se puede cambiar de pensar que una cosa es ilegal todo el gobierno, todo el partido, Pues a mí y de un me día para parece otro... Por interés político, absolutamente Javier. criticable, totalmente. pero Pero eso no es incumplir la ley. Pero es que eso no es incumplir la ley. Es que el problema es que no podemos mezclar conceptos. Es decir, Pedro Sánchez ha mentido, sí. Ha dicho una cosa que era ilegal y luego ha dicho que no lo es. Sí, correcto. Pero ¿ha incumplido la ley en algún momento? Pero es que las cosas, y yo creo que aquí tenemos un experto. Vamos a ver, Exactamente. yo este tipo de argumentos ya lo he oído con anterioridad, ¿no? El hecho de que no esté la ley, que no nos podemos pronunciar hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie. No, poder se puede. Pues efectivamente. También se puede criticar el Vamos a pronunciamiento. ver, por supuesto, pero los jueces se tienen que saber todas las leyes. Y la primera es la Constitución. O sea, cuando tú vas a dictar una sentencia, lo primero que tienes que ver es si va contra la Constitución. El juez español es también un juez constitucional, porque esa ley la tiene que tener en cuenta el primero. Claro. Y desde luego, si observa que hay algo que va contra la Constitución, pues lógicamente lo tendrá que analizar y decir. Entonces, ya el solo concepto de la amnistía, sin tener la ley, ya estamos viendo que no entra dentro de la Constitución. Es Bueno, hay otros jueces que dicen que sí. No. Vamos a ver, algunos jueces, claro, jueces hay de todo tipo. Ahora, yo lo que me he ido es a los argumentos que se utilizan, porque yo estoy abierto a que me convenza. A lo mejor, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie, respetaré su decisión, como no puede ser de otra manera, e igual encuentra algún argumento que me convenza. Pero le voy a decir una cosa. Yo, cuando empezó esta... Después, justo de las elecciones, empezaron a tratarse estas cuestiones, que era justo, antes era inconstitucional completamente, incluso esos jueces no se manifestaron en sentido contrario, y fue a raíz del resultado electoral cuando se le empezaron a ver todas las ventajas y toda la constitucionalidad del mundo a la amnistía, pues empezaron a salir diversos argumentos. Ha habido varios manifiestos, francamente... el que más me llamó la atención es uno que elaboraron 200 juristas, ¿no? O sea, muy famoso, que salió en los medios de comunicación. 200 juristas elaboran un manifiesto jurídico. Francamente, me costó trabajo encontrarlo, porque no en ningún periódico de tirada nacional salía el manifiesto, sino que salían comentarios. Al final lo encontré en la revista Mundo Obrero, que es el único sitio donde yo encontré que lo publicaban íntegro. Y entonces, al leerlo, pues la verdad, francamente, si esos son los argumentos para defender la constitucionalidad de la amnistía, pues apaga y vámonos, porque desde luego no tienen un pase. Y firmado por catedráticos muy famosos, por gente muy notable, pero francamente, para poner tu nombre ahí hay que leerse las cosas, porque es que los argumentos son... Pero si yo no me voy a meter en un debate jurídico, evidentemente, porque pero es que yo estoy aquí para un debate jurídico. No te lo digo porque por mi ti. tema no es la política. No te lo digo por ti, te digo por mí, que yo no voy a debatir sobre si la amnistía es constitucional o no, porque lo desconozco, bueno, ¿vale? Pero lo que yo quiero decir, aclarar algo. Sí, por supuesto, pero lo que yo quiero decir era que para mí, mientras ese asunto, mientras la amnistía no se presente, la ley se analice y los órganos correspondientes opinen al respecto, creo que hasta en este momento, hasta el día de hoy, lo que tenemos es un tema político, no más que judicial. Yo discrepo por una cosa. Vamos a ver, si hace 2 semanas o 3 yo entiendo que digo que algo es anticonstitucional porque me he leído la Constitución o conozco la Constitución o me he informado o me he asesorado y digo, esto es anticonstitucional. Entonces, 2 semanas después no puede ser constitucional. O sea, porque eso es ridículo. Porque yo he dicho que es anticonstitucional por una serie de argumentos jurídicos. Y yo creo que además y además esto va a llegar un momento, va a llegar a un tribunal constitucional que para mí es lo grave, ¿no? Que al final los magistrados tienen ya la etiqueta. Porque se sabe que hay el magistrado nombrados por el PSOE, los tildados como progresistas y los conservadores.
Entonces, al final de esos polvos van a venir estos lodos, porque mucho me temo que el sector progresista en este caso va a favorecer a los que la han... Contra la ley. Contra la Constitución, sí, sí. Ah, o sea, estás diciendo que el Tribunal Constitucional... Hombre, ya... No, yo no digo... Yo lo que estoy diciendo es que van a retorcer los argumentos para darle... Mira, a mí me gustaría indicar en este punto una cosa que venimos observando hace ya bastante tiempo, ¿no? Y es precisamente este tema de la etiqueta con respecto a los que formamos parte del Poder Judicial y no del Poder Judicial, sino de órganos constitucionales, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Pero es que esa manera de actuar, de etiquetar, es una manera de desprestigiar y atacar el Poder Judicial. José María, esa es la realidad. Bueno, esa es la realidad, pero es una manera es mucha casualidad que unos magistrados de un bloque nombrado por un partido siempre vota a favor de eso. Bueno, o casi siempre. Hay situaciones en que verdaderamente resulta chocante, ¿no? Vamos a utilizar esta expresión. Pero digo, esto no es de ahora, esto viene desde siempre, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Donde para desprestigiar las resoluciones que no nos interesan, pues decimos que esa la han adoptado los magistrados conservadores o la han adoptado los magistrados progresistas. Y yo digo que eso hay que eliminarlo, porque cuando la audiencia provincial, en la que hay magistrados progresistas y magistrados conservadores, dicta una sentencia, el resultado es el de la audiencia, ¿sabes? Y es como en el fútbol, sí, tenía que haber sido penalti, no, eso se acabó, desaparece. Pero en el ámbito de la audiencia no se da esas polémicas, José María. La misma. No. Estamos hablando de... Bueno, se da en los ámbitos... Bueno, te voy a poner un ejemplo claro, que unos juicios muy famosos que tuvimos en Andalucía contra algunos políticos. Se daba exactamente el mismo caso. Entonces, es una manera de acabar con la legitimidad del Poder Judicial. Claro. Y eso lo venimos sufriendo desde hace mucho tiempo. Ahora ya hemos llegado a límites insospechados. Pero si yo a lo que me refiero, ¿no sería mejor que esos grandes órganos judiciales estuvieran nombrados por los jueces? Hombre, es que a eso es a lo que yo me refiero. El Poder Judicial no emana de los jueces, emana también del... Vamos a ver, es que nadie ha dicho que los nombremos todos los jueces. Nosotros siempre hemos reclamado que una parte, los que son jueces, los nombren los jueces. El resto, que son la otra mitad, no son jueces. Y lo puede nombrar quien quiera. No lo vamos a elegir nosotros, evidentemente, porque el Consejo es un órgano constitucional, lo tenemos muy claro. Pero el hecho de que no podamos elegir a los que forman parte de ese gobierno, pues a nosotros nos parece que es una anomalía democrática. Y así lo hemos expresado en muchas ocasiones, incluso en muchos sistemas europeos es así, y es lo que recomienda la Unión Europea también. Yo creo que estamos muy centrados en la parte política de este acuerdo, pero yo insisto, me parece mucho más grave la parte económica. También me gustaría que nos rasgáramos tanto las vestiduras cada vez que se incumple la Constitución. Hay un artículo, por ejemplo, el 47, que garantiza el derecho, el disfrute, el derecho al disfrute de una vivienda digna y se incumple de hace años y además encomienda a los poderes públicos salvaguardar ese derecho y se incumple de hace años y nadie pone el grito en el cielo como se ha puesto ahora con este asunto. Pero insisto, la parte económica, o sea, al final la cesión, que se hable de la posible cesión de todos los tributos a Cataluña, me parece gravísimo, porque además afecta a comunidades autónomas como Andalucía especialmente. Bueno, eso es un poco lo más sorprendente, ¿no? Que sorprendente. Los efectos, lo sorprendente es que haya personas en estas comunidades que aplaudan sin cesar ese tipo de acuerdos, porque inciden en el tema de la igualdad, ¿no? O sea, cuando está favoreciendo económicamente a una región, evidentemente estás desfavoreciendo a otra porque los recursos son limitados, ¿sabes? Lo que pasa es que esto sí que es un aspecto que no es jurídico, ¿sabes? Puramente político. Es como los trenes, hablaremos también, ¿no? En el ámbito judicial, ¿no creéis, y hago un planteamiento casi de introducción, ¿no creéis que, digamos, el árbol de la amnistía, ¿no? Que está todo el mundo hablando hoy de la amnistía, pues impide ver el bosque? Que es decir, que hay como... tiene muchos tententáculos porque este acuerdo. El acuerdo yo creo que tiene mucho más riesgos que la propia... La amnistía al final es... Como un asunto político. Es un asunto de... Pero no es un asunto político. Ten en cuenta que echa abajo todo el trabajo del Tribunal Supremo. Entonces, francamente, oye, que en España el Tribunal Supremo tiene su importancia, porque todos los demás jueces hacemos lo que dice el Tribunal Supremo.
El criterio del Tribunal Supremo... ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso digo yo, ¿qué va a pasar? Porque es que si ahora resulta que el Tribunal Supremo investigó, hizo un juicio, condenó, y todo esto bajo la atenta mirada de instituciones como Amnistía Internacional, como todos los organismos que no pudieron sacar ni un pero, ¿eh? Ahora resulta que por una decisión puramente política todo su trabajo desaparece. ¿Y ahora eso qué efecto puede tener? Bueno, o sea, que el día después, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. A mí me tampoco... gustaría preguntarle a José María si a nivel de una vez que se presenten los recursos, que va a haber recursos de inconstitucionalidad, Sí. seguramente pidan el tema de la suspensión cautelar. ¿Eso es posible? ¿Se puede paralizar? ¿No se puede paralizar? ¿Lo va a decidir el tribunal? Vamos a ver, lo normal es que el trámite normal es que no se paraliza, ¿eh? Pero bueno, esto es un caso muy excepcional, no sé qué pasará, la verdad, porque está el Tribunal Constitucional cuando y el Partido Popular hizo una amnistía fiscal, que a mí, por ejemplo, en mi concepción política me parece mucho más grave, desde mi percepción, es una amnistía fiscal que todo el mundo sabía que eso lo iba a declarar constitucional, siguió adelante, la gente se ahorró pagar los impuestos, luego se declaró constitucional y no ha habido ningún Vamos a ver, escándalo. esto me parece que necesita una precisión concreta, y es que cuando se habla de amnistía, pues se ha utilizado mucho este tipo de paralelismos, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque se hacen informes o artículos periodísticos basados en el chat GPT. Tú pones amnistía en Internet y te sale todo donde viene la palabra amnistía sin que tenga nada que ver realmente con la auténtica amnistía. Es como si hablas de caballos y te dicen, no, caballos, yo claro que entiendo, está el caballo de carrera, el caballito de mar y el caballo de vapor. No, mira, es que se llaman igual, pero no tienen nada que ver, porque la amnistía fiscal fue una yo no entro en la defensa ni en su oportunidad, pero a título meramente teórico, la amnistía fiscal fue una regularización de la gente que tenía dinero negro, y por supuesto quedaron fuera todos los que tenían un procedimiento penal iniciado, Así que nada tiene que ver la amnistía fiscal, que se utilizó ese término para que se entendiera como una especie de perdón, con lo que es una amnistía en el sentido de la que estamos tratando, que es perdonar el delito y olvidarlo. He puesto ese ejemplo sobre cómo se hace una cosa que sabemos que a la larga va a terminar como va a terminar y se hace porque lo importante es lo del momento. pero que no enmendaba la plana las decisiones judiciales. Efectivamente, y aparte la gente sí tenía que regularizar el dinero negro pagando un 10%, o sea que es que tampoco era... No era lo mismo. Un escándalo eso. Pero bueno, por supuesto. Fue una vergüenza. Mira, porque hubo ministros que aprobaron eso, que tenían familiares regularizando dinero. Vamos a ver, todos los que estamos aquí, que pagamos nuestra nómina y que nos retienen el impuesto antes de que nos llegue, pues verdaderamente estaremos en contra de todas esas cuestiones, de la gente que no paga. O sea, a mí no me vas a ver aquí defendiendo a una persona que no pague su impuesto, por supuesto, pero que... No creemos confusión que pagamos de una cosa, otras cosas para garantizar ese estado social y de bienestar del que hablaba. Efectivamente. Entonces, yo digo que con este tema pues se introducen muchos elementos que parece que justifican una determinada medida, o por lo menos la suavizan o la intentan normalizar, cuando no tienen nada que ver, la verdad. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque la vida va a seguir pasando. Llegará la amnistía y, hombre, nosotros vamos a seguir trabajando, pero hay que pensar en la igualdad de los ciudadanos. O sea, en este país tenemos un montón de presos y de personas que están sometidas a procedimientos judiciales, que van a acabar con una condena penal, porque han cometido un delito. Y esas personas, ¿qué le podemos explicar? Que porque no eres político a ti no se te va a aplicar eso. Pero entonces, la verdad. Entonces, si la amnistía es ilegal, el Constitucional la declarará ilegal, ¿no? Pues, es que, hombre, yo tengo la confianza de que sí. En todo momento, por supuesto. Que hay un mecanismo que funciona. No, vamos a ver, yo confío en que la declarará ilegal y si no lo hará Europa. Yo quería y si no, también te digo una cosa, yo podré seguir opinando y me decepcionará totalmente, pero claro, mi opinión en ese aspecto es una opinión particular. Ahora te digo que yo lo que sí me voy a comprometer es a respetarlo naturalmente. Sin leer el acuerdo completo de amnistía, ya se atreve a decir que es inconstitucional. A mí está clarísimo. Porque es la institución la que es ilegal. Estoy preguntando, simplemente estoy preguntando, que me parece precipitado. Creo que nos estamos adelantando a los acontecimientos. No se entra en el fondo. Bueno, que creo que hay que entrar en el fondo. La propia figura ha comentado. Vamos, no he querido ser pesado, digamos, al inicio, ¿no? Pero realmente... lo decía al principio de mi intervención, todas las leyes están sometidas a la Constitución porque el Parlamento está sometido a la Constitución. Entonces, la amnistía
no está prevista en la Constitución. Pues decano, vamos a hacer una pausa, Bueno, no vale. os digo porque es que tengo que parar y volvemos y seguimos Venga, con esa respuesta. seguimos, a perfecto. Hacemos esa pausa que le comentaba a nuestro invitado y volvemos enseguida. Estamos debatiendo en esta mesa de la Alameda con el juez decano de Málaga, José María Páez, y con los periodistas Alberto Gómez, Iván Gelíter y Javier Recio. Y bueno, nos hemos quedado casi a media en la respuesta, retomamos esa conversación. Bueno, yo lo que quería expresar es que al principio, bueno, pues uno de los argumentos que se utilizan es que la amnistía no está prohibida, ¿no?, en la Constitución, y por lo tanto, si no está prohibida, pues se puede, no es anticonstitucional, ¿no?, que es un argumento que hemos oído también mucho, ¿no? Entonces, yo lo que quería decir es que todos los ciudadanos están sometidos a la ley y todas las instituciones. Ahora bien, el enfoque que tiene las prohibiciones sobre el ciudadano es distinta que la que tiene sobre las instituciones. El ciudadano tiene libertad para actuar y entonces puede hacer todo aquello que no esté prohibido, porque por eso tiene libertad individual. Pero las instituciones, incluido el Congreso de los Diputados, está sometido a la ley. Por lo tanto, solo puede hacer aquello que la ley permite expresamente. Y si no, pues no lo puede hacer. O sea, la Constitución tampoco habla de autodeterminación y, sin embargo, pues decretar que esté prohibida la autodeterminación, pero parece evidente que del resto del texto se infiere que eso sería también no constitucional. Entonces, ya digo, eso es lo que yo quería un poco... Insisto, por tocar uno de los asuntos que más le preocupan a los ciudadanos en los últimos años, ¿cuál es su posición con respecto al artículo 47 de la Constitución, que se incumple de forma reiterada? Es que el relativo al derecho al disfrute de una vivienda digna. A la vivienda, Alberto. Hay matices. Bueno, claro, en todo hay matices. Por eso yo hablaba de entrar en el fondo de las cuestiones. Porque yo creo que en este país sí hay acceso a una vivienda digna. La cuestión es definir qué es la vivienda digna. O sea, vivienda... No, a ver, lo que... Yo estoy de acuerdo con la preocupación, pero yo creo que... El artículo en concreto dice: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos establecerán las normas para hacer efectivo este derecho. Sí. No ocurre, se incumple. Bueno, pero todos estamos de acuerdo en que eso hay que cumplirlo, ¿no? Pero estamos de acuerdo en que se incumple. No, estamos de acuerdo en que se incumple claramente. Entonces, el problema es cómo llegamos a esa solución. La solución es que la vivienda digna se la facilite uno que tenga dos viviendas. No, pero quiero decir que a veces, por entrar en el fondo, que a veces será una cuestión de ver se echa de menos cierta movilización con respecto a los incumplimientos reiterados de la Constitución en algunos asuntos, cuando vemos una movilización tan unánime con respecto a asuntos como este. Bueno, la verdad es que yo también me indigna que la gente no tenga una vivienda digna, porque es que no me indigna a mí, es que nos afecta a todos personalmente. Yo creo que hay dificultades para acceder a una vivienda digna, no que en este país no haya acceso a una vivienda digna. Y aparte, pero bueno, vamos a preguntárselo a todos los jóvenes de 30, 35 años que todavía viven con sus padres. Vamos, el derecho no está en discusión, lo que es inadecuado es la forma de conseguirlo. Sí, pero lo que dice Alberto, yo creo que, abundando lo que dice Alberto, y es que estamos ahora en un debate profundísimo y hay mucha gente indignada y hay movilizaciones y estamos debatiendo en nuestra mesa y no estamos de acuerdo por una cosa como la amnistía, ¿vale?, que me parece una cosa de suficiente gravedad como para estar haciendo esto, no me malinterpretéis. Pero luego la percepción que tiene mucha gente es que hay otros asuntos que también están en la Constitución a los que se les presta mucha menos atención cuando para mucha gente quizás son más relevantes. Y yo personalmente pienso que es mucho más relevante que poder desarrollar una ley de vivienda donde que todo el mundo pueda hacer una vivienda que la amnistía. En mis preferencias, de verdad, olvidamos muchas veces que vivimos en una pequeña burbuja. Exactamente. Y que los asuntos que realmente yo creo que son fuegos de artificio, Alberto, déjame terminar, es que no he podido hablar. Y que a mucha gente le preocupa que ahora mismo esté el aceite de oliva a 10 euros. Y a las familias con 2 y 3 hijos, pues que tengan un alquiler ahora mismo elevadísimo, que ocupe el 60% de los ingresos de esa casa, le supone un problema muy grave. Entonces, claro, ahora hablamos de amnistía, todo lo que queráis. Pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos debatiendo, Alberto? Una pregunta. ¿Qué tiene que ver eso? Alberto, ¿tú crees que alguien, cuando se planteó la energía renovable, tú crees que alguien se preocupó por cómo se aplicaba la política y la subvención y todo eso? No había nadie que se preocupase. ¿Qué efecto tuvo eso? Pues el precio de la luz que estamos pagando hoy. Claro. Es decir, que tiene que haber personas
que se preocupen de asuntos que a lo mejor a la mayoría le pasan inadvertidos, pero que son trascendentales para nuestra está vida. ocurriendo ahora con la zona de bajas emisiones, Lo que está ocurriendo ahora, yo creo, y corrígeme si me equivoco, lo que está ocurriendo ahora es que se está sentando la base para que haya ciertas dificultades, yo no sé si una fractura o no, del sistema de convivencia que tenemos en este país. Es que a lo mejor ese sistema de convivencia está fracturado por otro lado y no queríamos verlo. Bueno, pero es posible, pero estamos hablando de que hay personas que se preocupan de que lo que está pasando hoy puede tener unos efectos futuros. Claro que nos preocupa, nos ¿Entiendes? preocupa todo. A mí me preocupa muchísimo la parte económica, lo he dicho, porque me parece además muy poco progresista cómo está planteado este acuerdo. Bueno, es que este gobierno ha pactado con dos partidos de derecha, PNV y lo he dicho al principio, que me parece de hecho que derechiza este acuerdo al PSOE, al Partido Socialista. Pero claro, que quería plantear también que igual la fractura viene por otro lado. Ya, pero no me gustaría que lo ignoráramos. No, a mí me gustaría decirle que yo estoy aquí porque precisamente este acuerdo creo que afecta gravemente al Poder Judicial. Porque lo he explicado antes, afecta y la primera pregunta que le he hecho es ¿cómo considera que está la separación de poderes? Afecta al Tribunal Supremo y afecta gravemente a la separación de poderes, porque no puede ser que el Ejecutivo decida lo que puede ser objeto de juicio, lo que es delito, lo que no, la pena que tiene que corresponder, a quién hay que juzgar, porque para eso está el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo. Eso lo tengo muy claro y por eso intervengo en este debate tratando de aclarar estas cuestiones. Queda quebrado el principio de igualdad de los ciudadanos, estamos de acuerdo. Pero también le digo que evidentemente esa responsabilidad de juzgar y hacer ejecutar de los juzgados es nuestra, de los jueces. Pero esos temas que usted plantea, además de ser un problema social de toda la sociedad, tiene unos responsables que se llaman el ministro de la Vivienda, los poderes públicos, todos esos, aquí. Pero bueno, es que forman parte el gobierno de la nación. Claro. Porque yo me dedico a juzgar y a hacer ejecutar los juzgados. No me dedico a facilitarle vivienda a las personas. Pero esos que le he mencionado, que son el gobierno de la nación, concretamente el ministro de Vivienda, el ministro de Economía, todos esos son los que son responsables de que eso se esté produciendo y tendrán que adoptar unas políticas que consigan que se cumpla ese artículo de la Constitución. ¿Quién está incumpliendo el artículo de la Constitución? Pues habrá que meditarlo, porque usted está planteándome ahora, dentro de este acuerdo global que se cuela en nuestro debate, no solo es un debate de Poder Judicial, sino que se ha metido el acuerdo entero, pues estamos hablando de eso, estamos hablando de los transportes, porque hay una comunidad autónoma que, por cierto, antes de las elecciones se decía que de ninguna manera podía tener las vías, porque son los trenes de toda España que van a Europa, que pasan por ahí, que afectan a los trabajadores, que las rodalías, ya quisiera yo que pudiéramos hablar aquí de rodalías, si es que aquí no hay problema porque no las tenemos. El tren no llega a Marbella, jamás ha llegado, y el de Vélez Málaga también se cortó, y aquí no tenemos rodalías que discutir. Entonces, bueno, y en Málaga somos unos privilegiados respecto a otras provincias. Sí, tenemos una línea, sí, la C2 también. Pero vamos, que ya le digo, bueno, y en otras provincias, ¿para qué vamos a hablar? Por eso. O sea, y todos se levantan, me resulta increíble, ¿no? Pero así son las cosas. Pero por eso señalaba que para mí la parte más grave es la parte económica. Porque si viéramos cómo están algunas provincias andaluzas en materia de infraestructura, por ejemplo, de carreteras, de aves que no existen, aquí por lo menos tenemos el ave a Madrid. Que yo ahí tengo que decirle que nosotros nos dedicamos a juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Y a hablar el cumplimiento de la Constitución, que tantas veces se incumple. Eso sería análogo, Alberto, si en la vivienda diría el gobierno, bueno, vivienda hay que cumplirla, pero estas 1000 personas van a tener vivienda porque a mí me interesan, porque necesito su voto. Eso sí sería análogo, lo demás completamente diferente. Es idéntico. No, idéntico no es. Sí, no, a mí me gustaría dando la razón. No, preguntarle también si un poco su propia asociación mandó una nota que decía que esto era como el principio del fin no sé si decía de la democracia o del Estado de Derecho. Bueno, decía del Estado de Derecho. Del Estado de Derecho. ¿Qué le parece? Pues en cierto modo yo estoy de acuerdo también, porque cuando no hay separación de poderes... ¿Pero cuándo se ha fracturado la separación de poderes? Bueno, que vamos a ver. No, pues mira, llevamos toda la noche hablando de eso. Exactamente. Yo no veo la fracturación del Estado. Bueno, vamos a ver. De poderes. Si nosotros si el Tribunal Supremo dicta una sentencia y el Ejecutivo dice que no se cumpla... No, el Ejecutivo dice que no se cumple. El Ejecutivo presenta una ley de amnistía, que es la función del Ejecutivo, es presentar una ley, la legislativo es aprobarla o no aprobarla, y la del judicial decir si esa ley es legal o no. El objetivo de la ley es que no se cumpla, porque si no, no estaríamos hablando aquí.
O Puigdemont es tonto. Lo que estoy diciendo es que aquí hay un poder ejecutivo que va a elaborar una ley, un poder legislativo que la aprobará o no la aprobarán esos diputados. ¿Una ley para qué? Y luego una ley de amnistía. Y luego pero ¿para qué? ¿Cuál es el efecto? El efecto es anular las decisiones del Tribunal Supremo. Amnistiar a una serie de personas por un... anular el Tribunal Supremo. Claro, entonces... anular el Tribunal Supremo. Anular no, sino dejar sin efecto, anular una serie de sentencias por el Tribunal Supremo o porque fue. Eso se llama el fin de la separación de poderes. Un poder judicial que es el que tiene que decir si esa ley es legal o no es legal. No, el Pero poder judicial. una pregunta, ¿por qué todas las personas que estén en prisión hoy por prevaricación nos dicen, oiga, yo porque... Claro, yo quiero salir también. Por prevaricación, digo, no digo por matar a alguien... O por malversación. O por malversación, porque uno que esté condenado y esté en prisión por prevaricación... O por terrorismo. Pero no participe en el proceso. Bueno, ¿verdad? pues ¿por qué? Porque no tengo votos que porque apoyen. evidentemente uno puede estar de acuerdo o no con lo que está pasando, pero es evidente que aquí, desde el año 2012, se inició un conflicto que acabó con una serie de cuestiones y una serie de personas en la cárcel por los delitos que habían cometido. O sea, no estamos hablando de este sí, el otro no. Se está estableciendo el marco en el que está la amnistía, que podemos estar de acuerdo o no, pero se está estableciendo. Es como que alguien te diga que un preso de ETA te diga, yo porque tengo que estar 40 años en prisión y lo que mató a uno tiene que estar 30, hombre, porque eso es una ley, porque se consideró que el terrorismo era aquí ya la ley no se cumple. Y entonces por eso tiene que haber unas penas más grandes. O sea, se hacen leyes en función de cosas que tienen que ver pero ¿por qué lo tienen que cumplir uno y otros no? Es lo que te está preguntando. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Y por qué una persona que mató a otra está 20 años y el de ETA está 40? ¿Por qué? Y porque es lo que establecía la ley. Claro, es lo que dice la ley. Pero es la ley específica para el terrorismo. El problema, claro, pues lo estoy diciendo. El problema es cuando no se cumple la ley. Era el mismo. Javier, tú querías profundizar sobre qué va a pasar ahora. No, claro, decía, preguntaba por la medida cautelar, que es que se cortó al final. ¿Y qué desarrollo puede tener después? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, la medida cautelar, ¿cuál? La suspensión. Que se adoptara la suspensión. No, supongo que la pedirá Bueno, el tema es que llegue al Tribunal Europeo. O sea, que al final esto va a terminar en la Tribunal. Probablemente, claro que sí. Es muy probable. Entonces ahí veremos ya, el Tribunal Constitucional también está sujeto a lo que diga el Tribunal. Recordemos que la sentencia del proceso también está en el Tribunal Superior de Justicia Europeo, que también estamos pendientes de lo que se resuelva en esa... Últimamente está todo pendiente allí. Sí, que si aquel tribunal, veremos lo que responda, porque en función de lo que diga, igual esto ya se lía del todo, vamos. ¿Y ahora con qué ánimo trabaja un juez? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con el mismo ánimo de siempre. O con el ánimo que trabaja un periodista. Claro. Sí, porque verdaderamente también me sorprende, y lo digo aquí ya en la tertulia, pues lo que se ha puesto de moda últimamente, de que el polarización mediática. No, el trabajo del periodista no se respeta, pero no ya de un signo u otro. Sobre todo en las concentraciones de los últimos días. No entiendo, bueno, eso aparte. De lo último, sí, nunca se ha respetado. Pero ya que uno vaya... Se ha respetado poco, pero ojo, que han lanzado piedras a los periodistas. Aparte, yo creo que incluso más grave que eso es que usted vaya a una rueda de prensa y no pueda preguntar. No lo entiendo. Claro, o que le pregunte a alguien y la respuesta sea buenos días. Estoy de acuerdo. Francamente, yo no entiendo cómo los periodistas no se rebelan. Hasta Juanma Moreno. Todo el mundo ha utilizado ese recurso y a mí me parece lamentable. Políticos. Lamentable, efectivamente. Porque los portavoces de la Judicatura tampoco... Bueno, no lo dirá usted por mí, ¿no? Porque entonces yo puedo responder de mí mismo. ¿no? Responde a todo lo que te pregunto. Pero verdaderamente a mí me sorprende que los periodistas que tienen que hacer su trabajo, pues se presten también a ese juego. Porque, vamos, para eso que me manden un vídeo, la verdad, sinceramente. Mandó el vídeo del acuerdo. O sea, que es que estamos viviendo... Bueno, el de Feijóo de hoy también ha sido 3/4 de lo mismo. Estamos viendo una... Yo le doy la razón al juez decano cuando dice, es que estamos hablando de lo que ha pasado hoy, ¿no? Es decir, hablamos de que Puigdemont no ha permitido preguntas y dice, no, es que Rajoy tampoco lo hizo. Ya, estaba mal, si eso estaba mal cuando el plasma de Rajoy, ¿no? Decía, eso estaba muy mal. No, pero es que estamos hablando de lo que ha pasado. No, pero hoy Feijóo no ha respondido preguntas, digo, hoy mismo. Pero es que está exactamente igual. La cuestión es que lo haga mal Feijóo no invalida que lo haga mal Puigdemont. Está mal que cualquier político no quiera contestar preguntas, porque están para eso, entre otras cosas.
En fin, yo creo que eso degrada el valor de nuestra democracia también. Los jueces a partir de ahora, Javier, no te preocupes, que será el mismo con el que trabajaremos nosotros. La verdad es que, bueno, yo... Con punto honor. Yo siempre vengo aquí a tratar mi tema, que no es... me ha pasado como a la alcaldesa de Torremolinos. La verdad, que al final de Torremolinos se habla un poco. Bueno, hablando de su tema, usted sonaba para ser uno de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Sigue teniendo esa aspiración? Bueno, hombre, estaba en el acuerdo ese que no se terminó. Esto es como la canción de Julio Iglesias, que lleva 20 años oyéndose, que al final vienen otros cantantes y que están más de moda, ¿sabes? Que es que eso pasa. Entonces, bueno, eso estará ahí. Ahora, vamos a suponer que todo sigue el proceso, se forma gobierno y ahora entiendo yo que habrá que renovar el Poder Judicial de una vez. Yo también lo entiendo. Pero la pregunta es, ¿cree que sería legítimo que el Partido Popular dijera que no se sienta a negociar porque firmado una ley de amnistía? Yo lo que deseo es que el Consejo del Poder Judicial se renueve, ¿eh? Y no quiero más excusas de nadie, porque nos está haciendo un daño muy importante, porque piense usted que el Tribunal Supremo está en cuadro y todo eso va en perjuicio del ciudadano y, por lo tanto, de la democracia. Usted no puede estar esperando que el Tribunal Supremo tarde años porque no tiene gente. Entonces, y lo mismo le digo del Tribunal Supremo, de las presidencias del Tribunal Superior de Justicia, de las audiencias provinciales y de muchos sitios. O sea, que se debe llegar a un acuerdo independientemente de lo que está pasando, llegar a un acuerdo por otras cosas. Por supuesto. Ahora, lo que hay que propiciar es los acuerdos y no crear crispación. Es que la cuestión es que se considera acuerdo, ¿no? Porque acuerdo no es que una imposición. Pues habrá que hacer una cuenta de cuántos tienen cada uno en el Congreso de los Diputados y dividir. O sea, lo digo así como de una manera, pero y dividirse. Usted tiene 5, usted propone 5, propone 4. Pues no, a lo mejor no es tan fácil, porque si si uno no quiere. Si dentro de esas cuentas que usted me hace, pues me incluye a 3 antisistemas que no creen en la división de poderes, que no creen en el Estado de Derecho, ni creen en nada, pues a lo mejor yo a esa persona no quiero que esté en el Consejo del Poder Judicial, sinceramente, porque el Consejo del Poder Judicial es una cosa muy seria, que se encarga de muchos temas que a nosotros nos afectan directamente, que sin embargo, fíjese cómo es la cosa, no se renueva, se le limitan las funciones y ahora, no lo hemos comentado en esta mesa, pero viene expresamente en el acuerdo que está de moda, el lawfare, que el Congreso de los Diputados pueda investigar a los jueces a ver si se ha utilizado el Poder Judicial para... O sea, otra de las funciones que está reservada al Poder Judicial a través de los recursos, pues ahora resulta que también la quiere asumir el Parlamento. O sea, que no me diga que no afecta a la división de poderes. Porque, bueno, en este país lo estamos viendo, un juez dicta una resolución, puede recurrir a la audiencia provincial, con 3 jueces que lo ven. ¿Que no estás de acuerdo? Al Tribunal Supremo, la sala de lo que sea, otro tanto por ciento de jueces. Ya no se sabe cuántos jueces ya han visto el caso. ¿Que no estás de acuerdo? Al Constitucional, otros 12 jueces. ¿Que no estás de acuerdo? Al Tribunal Europeo de... Creo que tenemos suficientes recursos para que el Parlamento también entre en la materia. ¿No hay una autocrítica del Poder Judicial? Sinceramente, ¿el Poder Judicial no ha excedido en los últimos años algunas cosas metiéndose en ámbitos políticos? Nada, cero. Pregunto. Dígame en qué. Pregunto. Pero no me haga la pregunta genérica. No, la pregunta es esta. ¿Crees que el Poder Judicial o algunos jueces del Tribunal Supremo o otros organismos han hecho actuaciones que tienen más que ver con lo político? Ninguno ha ocurrido. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo lo de citar como investigada a Marta Rovira en la misma semana que se está pactando, cuando hace 4 años de esa investigación, me parece que lo de jugarse Castellón, a mí me parece que es una postura un poco complicada de defender, sinceramente lo digo. Pero bueno, si ahora es cuando han salido de debajo de las piedras. Hay ejemplos para ambos lados, no estoy diciendo que es una cosa que pasa solo yo desde luego, y aparte, lo vuelvo a repetir, todas las decisiones, incluidas las de los jueces de la Audiencia Nacional, se pueden recurrir. O sea, que es que todo eso se puede recurrir, para que lo vea otra sala, todo. Yo creo que hay una falta de autocrítica también en el Poder Judicial. Autocrítica. Los jueces no son almas limpias y puras, que están alejados de la ideología. Sería lamentable. No ocurre nada por decirlo. Hombre, también se puede hacer. Podemos hacer autocrítica desde los medios de comunicación. Vamos a ver, los jueces no somos almas puras, pero cuando uno empieza a ser juez, lo que tiene que tener claro es que todos esos factores no pueden influir en sus decisiones jurisdiccionales. Y si te influyen, pues ya sabes que estás prevaricando y siendo un mal juez. O
sea que Pero está claro. reconozca Y que muchas veces- caso ha habido de Reconozca expulsiones de que jueces. muchas veces están politizados. No, pero yo creo que hay no. un matiz. Yo creo que efectivamente hay jueces que en el ejercicio de sus funciones y sometidos y sujetos a la ley, por razones de oportunidad, pues sacan un tema. Yo eso sí lo creo. Bueno, María. Por yo- ejemplo, el tema de yo García no- Castellón. La jueza Laya, por ejemplo. La jueza Laya. Yo no lo sé, pero lo critico, si es así. Eso, ¿sabes? yo creo que. Yo no estoy diciendo. Acordaros, un paréntesis, acordaros cuando la jueza Laya sacó, creo que una... cuando estaban tomando posesión los El gobierno de la Junta, sí. de Griñán, Yo creo era, que- o Susana. Por razones de oportunidad, pues aparecen y Oye, sujetos a la ley. Para ¿eh? eso está el Consejo del Poder Judicial, para eso está. Sí, no, pero nadie Entre le va a otras decir, cosas. nadie le va a decir ¿cómo que no? a García Castellón, dice, ¿por qué ha sacado el procedimiento ahora? Dice, bueno, me ha sacado porque lo he considerado. No, la sabemos. podemos hacer un íter porque a lo mejor no hay, cronológico. tú sabes que no hay unos plazos para eso. No, plazos, bueno, ahora hay unos plazos que limitan eso, Sí, eso pero- desde luego. sí, pero pero cuando pero termina también, el también te digo procesamiento- que ha sido a raíz de, antes de las elecciones, el fiscal, estamos hablando del tema del terrorismo y esas cosas. El informe se pidió un mes después de las elecciones. El informe de la Guardia Civil, con el que ahora se está investigando. Sí, pero Y ahora ha adoptado la decisión. Ya, pero se pidió un mes después, No, pues había tenido 4 años para pedirlo. Entonces, ¿qué- cuando entonces, cuando ¿qué me- qué me está era diciendo? evidente que el No, resultado no, electoral, Junts tenía que entrar en la ecuación. Sí, ¿no? Vamos a ver, yo creo que eso, pues todo lo que ha pasado con el caso de entonces, Podemos, el juez- del caso Neurona, por Vamos a favor, ver, de es que verdad, estas es que no cosas- podemos negar eso también. supuesto que lo tengo- Se han hecho investigaciones prospectivas y que han terminado en nada. Por supuesto que lo Por tengo favor. que negar aquí, naturalmente, porque Yo eso creo que es hay un que delito. algo de autocrítica habría que hacer también, de verdad. María. Se hace la autocrítica y se hace el control, que es lo que hay. Ahora, lo que nosotros no vamos a hacer es actuar sin control. Eso, por supuesto. Tenemos nuestros Y propios una controles. pregunta, ¿Qué se le puede decir a un ciudadano que diga, bueno, no, ya sabemos lo que va a pasar en el Tribunal Constitucional, porque incluso algunas dan miembros, o sea, dan declaraciones en medios de comunicación hablando sobre la amnistía y diciendo pues, que le puede parecer bien y tal? Se refiere a María Luisa Balaguer. María Luisa Balaguer, sí, que en una intervención en Radio Nacional, creo que En Radio Nacional. ¿no? En la que se mostraba en función de una serie de criterios, dice, si la exposición de motivos dice esto, pues estará bien, ¿no? Entonces, Ya. esa desconfianza hacia el Tribunal Constitucional, esa politización también, eso, ¿qué se le puede decir a un ciudadano que diga, bueno, pero es que esto está politizado? Vamos a ver, que a mí me gustaría distinguir entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, Sí. que son dos cosas distintas. ¿eh? Ahora, en el momento que se hacen nombramientos que son evidentes, pues uno corre este riesgo, evidentemente. Si tú tienes a una persona que está en tu gabinete, claro. que está harto de repetir lo que tú dices y tú lo que él dice, y vas a nombrar para un cargo de esa magnitud, que es de los más importantes del Estado, pues en vez de buscar un perfil que sea más aséptico, o sea, ¿sabes? O más profesional. Pues decides Balaguer nombrar no es a una juez. serie de personas que sabes perfectamente, no porque lo vayan a hacer mal, porque a lo mejor te sorprenden también, ¿no? Cosas que en algunas ocasiones ha ocurrido. Yo quiero confiar, lo decía Iván, yo quiero confiar en que el Tribunal Constitucional dictamine como creo que debe dictaminar. Bueno, pero ¿eh? realmente Ahora, sabemos que hay un bloque conservador y un bloque progresista en el Tribunal Constitucional. Sí, claro. Estaremos de acuerdo. Sí, pero que lo que estamos hablando es que si ha habido un pronunciamiento previo, pues lógicamente no te va a sorprender tampoco lo que se diga, ¿no? Pero es que es probable que adivinemos las consideramos posiciones de cada uno. Lo da todo el mundo, ¿eh? Claro, por eso digo. Consideramos A veces unos oportuno pueden y que, otros no. pero consideramos oportuno que un miembro del Tribunal Constitucional, en este caso María Luisa Balaguer, acuda a un medio de comunicación en el contexto actual hablando sobre la Yo no lo considero conveniencia adecuado, o la no. verdad. No, Cuando yo- pero consideramos adecuado que sepamos más o menos qué va a votar cada uno de los miembros Hombre, del si Tribunal lo han dicho Constitucional. Pero un momento, perdón. Entonces, los miembros del Consejo General del Poder Judicial pueden hacer una rueda de prensa o hacer un comunicado diciendo Sí, que porque están es en un contra. órgano político. Pero María Luisa Balaguer no puede. Porque no tiene, el No Consejo del juzga, Poder Judicial es no juzga. informativo. No es su competencia, además. Claro. Es que no tiene No labores decide. jurisdiccionales. Yo creo que o No, se no, puede no. opinar o no se puede opinar. No juzga. No, pero una persona El Consejo es un órgano imparcial, una persona que se constitucional, considera imparcial, político. Sí, es que el Consejo no juzga a nadie. Pero los otros tienen que resolver. Y es como, yo no me vendría aquí en la vida si estuviera pendiente un juicio de cualquiera y venía aquí a lo que adelantar el resultado del juicio, porque sería un auténtico fraude, la verdad. Entonces, eso a ningún juez se le ocurre, digo yo, vamos, y si de luego... Bueno, se le María ocurre, Luisa no- Balaguer no es jueza, ¿no? No, claro.
Pero bueno, que eso, el Tribunal Constitucional Ya, eso no lo quita, ya mezclemos sé. con el Poder Judicial. No, digo que a ningún juez se le ocurriría, digo, a lo mejor como ya no es jueza, pues no tiene eso... Hombre, infravalorar La cabeza. a María Luisa Balaguer de esa manera me parece que está empezando. No, por- Bueno, yo no estoy hablando de María Luisa No. Balaguer, estoy hablando no lo digo por ti, lo digo por el del comentario. ministro, hombre. y el ministro de Venga, pues tú- Justicia y la señora que estaba en el gabinete de Moncloa, pues son gente que se ha pronunciado muchas veces de cosas que no se le ocurriría nunca hacer a un juez, desde luego. Entonces, en ese aspecto comprendo la crítica, la comprendo y la entiendo, desde luego. Bien, ¿qué creéis? Digo, porque nos quedan ya 2 minutos, empezamos, Iván. ¿Qué creéis que va a pasar en los próximos días? Aparte de la investidura el próximo 15 y 16 de noviembre del presidente. Sí, bueno, evidentemente yo creo que la investidura ya falta unos flecos y saldrá, y vamos hacia una legislatura donde el Partido Socialista va a tener un poquito más complicado que la anterior, que recordemos que la anterior fue la legislatura donde se aprobaron más leyes de toda la historia de la democracia, a pesar de la complicación, y que... Una de ellas, sí, no quiero hacer bromas sobre eso, pero una de ellas es la ley del sí es sí, ¿no? Una de ellas, la Solo sí es. ley del solo sí, que tenía muy buenas cosas y otras no tan buenas, evidentemente. Que creo que la intención del gobierno es seguir legislando de una manera intensa, pero que dependerá de más actores que antes y por tanto pues será un poco más Pero vaya, que un paréntesis, no digo por entrar en esto, tampoco un gobierno tiene que estar legislando todo el día, que yo creo que España es uno de los países con más legislación. Bueno, pues yo creo que se necesitan reformas. La vivienda es un tema muy relevante. Reforma por sí, ejemplo. pero a ver, Alberto. Mira, ahora que habéis hablado de la ley del solo si es sí, a mí me parece que va a tener muy complicado el PSOE llegar a un acuerdo con todos los actores, porque me acuerdo, por ejemplo, de Podemos, seguirá tragando sapos. El sapo de Irene Montero, que va a ser, estoy convencido, una línea roja de Podemos, también lo va a tragar el PSOE. Si diputados de Podemos hay 3. Bueno, ya, pero necesita sus votos. O sea, son igual de importantes que los 7 de todos Junts. los demás no necesitan los de Podemos. Fíjate, si por los 7 de Junts han firmado un acuerdo como el de la amnistía, que no harán por tres votos. No, estábamos hablando de qué va a pasar ahora. Bueno, pues lo que va a pasar es, bueno, que después de esta indignación que hay, pues las aguas volverán a su cauce y al final España va a estar en manos de Puigdemont, así de claro. Cuando Puigdemont quiera... Lo ha dicho él esta mañana, ¿no? Es que lo ha dicho, lo ha dicho claramente. Cuando no se haga lo que yo quiera, se acaba la legislatura. Bueno, Esa era en es- manos de Puigdemont o, como dicen otros, o en manos de Abascal, y hay mucha gente que ha preferido estar en manos de Abascal. Pero ¿qué tiene que ver Abascal ahora? O sea, o cuando Puigdemont o Junqueras o el PNV, cuidado con el PNV. El que hay PNV tiene elecciones. Todo vascas. depende. Si Hay una cosa, si pero el una cosa PNV importante. pierde las 10 elecciones segundos. vascas, cuidado lo que pasa. Una cosa importante es que ahora hay elecciones en todos lados y todo depende del que estamos PSOE. ya al final. Bueno, no le voy a preguntar qué va a pasar porque eso ya es un análisis político. Si los quiere hacer, lo hace y si no... Estaríamos en cuarto milenio. Bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias a todos vosotros también, que vamos como siempre corriendo despidiéndonos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y les esperamos la próxima semana.